queridos amigos, amigas, amigues, bienvenidos a este episodio de Knockout. Un episodio a la vez luminoso y ambiguo, porque hablaremos de Marx. Y por eso tenemos con nosotros al gran crítico de cine, Leonardo García-Tsao, que es un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. No, al contrario. Y en la esquina opuesta tenemos al temible doctor Gerardo Ávalos Tenorio. Es un doctor en ciencia política, catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, que se siente dejar el cubículo por un ring. Emocionado. No hay que confiarse porque Leonardo tiene muchas tablas, ¿no? Y está acompañado, además, de la experimentadísima coach, actriz Blanca Salces, y en la esquina opuesta a nuestra querida Susana Molina Medina, la famosísima oveja negra de Ciudad Juárez. Muy bienvenidos. Y les recordamos que va a ser un encuentro breve, 3 rounds nada más. Va a ser intenso. Cada round inicia con una pregunta capciosa, difícil de responder, y no gana quien dé la respuesta correcta, sino quien dé la mejor respuesta. Primer round. ¿Cuántas películas filmaron los hermanos Marx? No tengo idea, la verdad no las he contado. Lo que pasa es que los hermanos Marx completos filmaron muy pocas. Es decir, Groucho, sí. Harpo, Chico y Cepo, que era el más apagadón de los 4. El guapo era. Filmaron, sí, y el que cantaba. Ajá. Sí, hicieron como 5 o 6 películas juntos. Después ya Cepo desapareció. Y curiosamente, las mejores películas son las que aparece Cepo, que no son necesariamente debido a él. Porque tenían contraste. Exacto. Y eso nos da la actualidad de los hermanos Marx, sí, que siguen vigentes en el público. No sé qué tantos los jóvenes tengan idea de los hermanos Marx, porque no están en las plataformas, ¿no? Y eso es grave. Hoy en día, si no estar en plataformas. No, es gravísimo. Entonces, el cine de los 30, por ejemplo, y 40, que es el periodo en que ellos hicieron cine, pues no aparece en las plataformas. Ni Fellini, ni Pasolini, nada. Políticas que han dejado por fuera tanto cine, ¿no? Sí. Al cine, vamos a decir, prácticamente lo han dejado fuera, ¿no? Y en cuanto al otro Marx... Al quinto hermano. Al quinto Marx. Pues sería el sexto, ¿no? Porque eran 5 sí, claro. hermanos Marx y este sería el sexto, que cronológicamente sería el primero. En cuanto a su actualidad y vigencia, lo que sucede es que Leonardo sí hablaba de, al no estar en las plataformas, las películas completas, nos tenemos que conformar con algunos cortos o algunos programas o algunos youtubers que hacen el seguimiento de fragmentos de las películas. Entonces ahí cambia el humor y sin embargo los hermanos Marx por eso se hacen vigentes y se hacen actuales a pesar de que no son vistas sus películas completas, ¿sí? Hay una especie de traducción generacional, digamos millennial, que recicla el mensaje de los Marx y de esa manera se pone actualidad y vigencia a un cine que es de un humor muy ajeno al humor de Televisa, del Chavo del Ocho y de un humor de posterior. Esos tiempos, ¿no? Porque eran pero muy es que originales, es el muy humor únicos. Anglosajón. Y judío. No tenemos. Humor muy judío. Muy verbal. Sí. Pero donde lo cáustico, ¿no? Está así como que corroyendo a través de una crítica el sistema social y ahí también se emparenta con el otro Marx, el fundador de otra tradición, ¿no? Quizá estuvieron emparentados hacía mucho tiempo porque los propios hermanos Marx pues, tenían así como cierto recelo de usar el nombre por la carga que tenía en Occidente el nombre de Marx. Y la persecución que le hicieron a Chaplin. Y digamos, no, por supuesto. Leonardo, ¿a ti también te parece que es lo corrosivo del humor de los hermanos Marx lo que lo mantiene vigente? Yo diría que lo anárquico. Irreverente. Porque son anárquicos e irreverentes, ¿no? Porque además los 3 básicos tenían humores muy diferentes, ¿no? Groucho era el sarcástico, Harpo Chico, no hablaba. Harpo era el sátiro mudo.
Y Chico era el que hacía juegos de palabras, ¿no? Hacía los llamados puns. Entonces hacía muchos juegos de palabras y hacía juegos del absurdo con el verbo, ¿no? Entonces, pero era como más buena gente. Era la clase baja, además, ¿no? Y Groucho la clase alta. Sí. Sí, entonces hay un signo político ahí. Sí, claro. Bueno, es que aquí Leonardo se está refiriendo a una, digamos que a una división tripartita del trabajo de los tres grandes clásicos, ¿no? De los hermanos Marx. Y es lo que hace un poco Slavoj Žižek, que él trata de ligar la filosofía con la cultura de masas y con la cultura popular y especialmente con el cine, como una manera efectivamente de hacer accesible la filosofía que está detrás del psicoanálisis para el gran público, ¿no? Y él lo que hace es un documental y ahí extrae un pedazo de una película, me parece que es la del hotel, no recuerdo cuál es, de los hermanos Marx, pero él lo pone, cada uno de los actores, a desempeñar un papel del aparato psicológico según Freud. O sea, en la segunda tópica Freud habla del yo, el ello y el superyo. Y entonces a cada uno de los hermanos Marx les corresponde una instancia psíquica de esta naturaleza. Fascinante, fascinante. Suena la campana. Bien. Y con esa visión tripartita nos quedamos en este round, con esta unidad, estos puentes entre humor, cine, pensamiento político, psicoanálisis. Doctor, ¿está usted de acuerdo en que le demos este primer round Claro que sí. a nuestro querido Leonardo García Tsao por haber dado, además de una respuesta hermosa, habernos dado la respuesta correcta? En efecto, los hermanos Marx, que hacían teatro de vodevil, eran cinco. Inicialmente. Pero Gumo, uno de ellos, jamás quiso hacer cine. Exacto. No participó en ninguna película. Y Seppo participó en las primeras 5. Exacto. Y son los demás hermanos Marx que han sido aquí mencionados. Groucho, Harpo, Chico. Ellos son los que hicieron el resto de las películas, que en total son 13 largometrajes. 13 largometrajes a lo largo de 20 años. Estaban cerca, efectivamente. 1929 y 1949. No se vayan, nos esperamos en nuestro siguiente round de Knockout dedicado a Marx. Iniciamos este segundo round del episodio dedicado a Marx con la pregunta: ¿cuál era la nacionalidad de Carlos Marx? Pues era alemán, aunque Alemania no existía como tal, ¿no? Entonces él nació en el Imperio Prusiano, en realidad, ¿no? En la famosa ciudad de Trier, ¿no? O Treveris, ya españolizada. Y está su casa y se puede visitar. El 5 de mayo, sí. El 5 de mayo de 1818. Y si vas, te persiguen por comunista. Ya no. Te toman foto. Ya no. Ya no. Okay. Pero sí pasó. Sí, claro. Y digamos, ¿dónde se ha preservado el pensamiento actualmente de Carlos Marx? Propiamente en ningún lado. Se ha vuelto una labor de eruditos que dedican cuerpo y alma y todo su tiempo a rescatar los manuscritos de Marx. Hasta ahora lleva 114 tomos en 122 volúmenes en la nueva edición de las obras completas de Marx y Engels, ¿no? La mayor parte de la obra de Marx quedó inédita, quedó en forma de cuadernos que él mismo fabricaba. Y ahí es donde dice que no puedes usar iPhone si eres comunista. No, eso es parte de un marxismo que se le llamó, quizá de manera incorrecta, pero así se le llamó, un marxismo CCHero, un marxismo dogmático, un marxismo de manual que estaba dirigido a la praxis, ¿no? Recordemos que una de las grandes tesis de Marx era: los filósofos no han hecho otra cosa sino interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Y ese transformarlo, pues prácticamente quería decir ir a las manifestaciones, ir a hacer pintas y luego hacer una labor política entre los más pobres, entre los proletarios, entre los campesinos, para hacer la revolución socialista. Pero esto pues, se enmarcó en una geopolítica
que aparentemente enfrentaba al sistema capitalista y el sistema comunista, pero pues eso tenía que ver más bien con las apariencias. Y, paradójicamente, esa divulgación del marxismo trabajó en contra del pensamiento marxista. En contra del pensamiento que se encontraba en Marx, indudablemente, ¿no? Por eso ahora es necesario rescatarlo de esa sobrepolitización moralizante y comenzarlo a estudiar de una manera diferente, ¿no? Hay otras aproximaciones, digamos, al pensamiento de Marx. Hace un momento, Leonardo nos comentaba de una película. Una película basada en El Capital, nada menos. Sí. ¿Es una película de ficción? No sé. ¿O documental? Me imagino que es una película de ensayo. Tendría que ser, porque hacer una ficción del Capital está complicado. Solo que sea el pecado capital. El pecado capital. ¿Ustedes advierten en general un movimiento anticapitalista mundial o en alguna parte del mundo hoy día? Es decir, ese célebre fantasma al que se refirió Carlos Marx en su manifiesto, ¿seguirá recorriendo el planeta? El fantasma del comunismo, indudablemente, no. No, pues porque era en Marx, no era un avisoramiento del futuro, sino que era una parte de su teoría, era una abstracción desde la cual se podía juzgar las categorías de los economistas. Lo que pasa es que Marx en realidad no era un investigador de campo, no se fue a las fábricas, no vivió nunca en un barrio obrero. ¿No? Lo que hizo Marx fue hacer una crítica de los escritos de los economistas, no de la realidad del capitalismo, porque explota a los trabajadores y es muy malévolo. En consecuencia, pues primero había que revalorar que el capitalismo pues, es un esquema de civilización, no es un sistema económico que se quite y se ponga otro, porque eso ya fracasó. Y los que estudian a Marx, lo primero que han debido hacer es asumir que efectivamente el fantasma del comunismo pues, era efectivamente un espectro, un fantasma, y en ese sentido jugaba un rol en la crítica de los escritos de los economistas, donde desde la lógica hegeliana Marx desarticula las categorías de los economistas que siguen siendo las mismas que justifican al capital, a esta sociedad, este tipo de sociedad, destacando lo absurdo que es la acumulación del capital. Jacques Derrida, uno de los filósofos posmodernos más importantes, recupera a Marx, pero lo recupera en ese plano de ese fantasma que mueve toda la obra, pues más o menos así. Ese es el comunismo. Jamás es un esquema para aplicarse y emparejar a todos. El movimiento socialista o comunista tiene una trayectoria en el cine también. Sí, claro. ¿Cómo podrías trazar esa trayectoria? Los macartearon a todos. Sí, pues es una trayectoria, yo diría, más bien en los países donde se dio, ¿no? Donde se dio el socialismo, ¿no? Desde luego la primera fue la Unión Soviética, ¿no? Fue la primera que hizo películas de propaganda abierta, ¿no? Las películas de Eisenstein, ¿no? La huelga, la cosa Potiomkin. Esa fue la línea más clara y más dura, digamos, del cine socialista. De realismo socialista, de propaganda. Sí, que fue terrible. Una vez que se instaló el realismo socialista, el cine soviético perdió muchísimo, porque se volvió árido y experimentos, ¿no? De Kuleshov, haciendo sí, como experimentos para ver cómo que era manipular. padre, pero después ya decían que el cine de Eisenstein era elitista y que no era para las masas, y etcétera. Querido Leonardo, fatal, y diría en este caso, lamentablemente, suena la campana final del segundo round, al inicio de una tradición cinematográfica, un conflictivo inicio, como lo has marcado, y estarás de acuerdo que le demos este round al doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Por supuesto. Por su visión de cuáles son los componentes del pensamiento de Carlos Marx que siguen vigentes, cuáles no, cuáles han sido el uso contraproducente de Marx dentro de una militancia estrecha. Muchísimas gracias y además por haber dado la respuesta acertada. En efecto, Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Prusia y se exilió en París, donde en 1845, por presiones del imperio, Francia lo expulsó y al ser expulsado
entregó su pasaporte, renunció a la nacionalidad prusiana y quedó como apátrida. Y así murió en 1883 como un apátrida, lo cual, en cierto modo, es coherente con su internacionalismo. Es apenas el segundo round, nos queda el round crucial, el decisivo. Vamos ahorita en un empate. Veremos qué ocurre en unos instantes. No se vayan. Queridos amigos, iniciamos este tercer round con toda expectación, con todo nerviosismo, quiero decir, porque es el round crucial de este episodio dedicado a Marx en Knockout. Y la pregunta es, ¿cuántas canciones del cantante Richard Marx han logrado el número 1 de popularidad en las listas de Estados Unidos? Lo he oído mentar, pero no creo que nunca lo he escuchado. Mis hijos seguro lo conocen. Richard Marx. Richard. Es de los 80s, ¿no? Richard Marx. No es reciente. Creo que ese es Rick Astley, ¿no? Never gonna give you up. Entonces, pero así como ha habido una tradición socialista y comunista en el cine, sí, una temática. ¿Cómo se ha vivido eso en México? Fresa y chocolate. En el cine mexicano. El cine mexicano nunca tuvo una ideología fuera de la burguesa, porque los que hacían el cine mexicano eran todos, bueno, de familias adineradas. Empezó el cine, digamos, más contracultural, esa es la palabra que buscaba, cuando empieza el cine estudiantil, cuando el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, empieza a hacer películas que entonces sí son contestatarias, ¿no? Eso es. No, es la primera manifestación de un cine de izquierda que puede detectarse en el cine mexicano. Leonardo, estamos hablando de los años 70. En Canoa los linchan, ¿no? 70, sí. En los años 70. Sí. Y después muchos de los directores de esa generación que siguió, y de la generación de los que ya estudiaron en una escuela de cine, tanto Casals, Ripstein, Hermosillo, Leduc, todos fueron de izquierda. ¿No? ¿Usted detecta una presencia del pensamiento de Marx, más allá de los libros de filosofía, de economía, de ciencia política? pues forzando las cosas podríamos encontrar efectivamente que el pensamiento de Marx forma parte de una cadena de pensadores que en conjunto sí nos dan una especie de diagnóstico de nuestra época que no está como muy difundido o muy conocido, ¿no? Digo, una de las grandes ventajas del cine es que efectivamente puede estar dando su mensaje a millones de personas en el mundo de manera global, ¿no? Por eso Lenin dijo que era de todas las artes era la más importante. Pues sí, porque pues, también un proyecto otras educativo, artes, ¿no? pero el asunto es que de pronto los cineastas o toda la gente que hace el cine pueden estarlo viviendo a la Unión Soviética, tipo Unión Soviética como mecanismo para educar a las masas, y es ahí cuando fracasa, me parece a mí, el cine como arte. Y cuando a Marx se le usa para hacer la revolución, fracasa como filósofo que permite reflexionar el mundo que nos ha tocado vivir, que no es el mundo de Marx, y tampoco es el mundo de los hermanos Marx, ni el mundo de los cineastas mexicanos que trataron de hacer cine de denuncia, exacto, ¿no? Básicamente, y algunos documentos muy importantes pues, que forman parte de eso que se llamó pensamiento de izquierda, ¿no? Junto con cierta cultura popular, y que ya, bueno, eso ya forma parte como del bagaje que tiene como herencia lo que se llame izquierda. Recordé a Rojo Amanecer escuchándote. Es que esa fue la estilización del asunto, ¿no? Cuando ya había documentales, precisamente producidos en la UNAM, que hacían un cine de denuncia, digamos, informada, ¿no? Sí. Pero que también pues, se convirtió de pronto en un cine de élite, ¿no? El asunto de Bonilla pues era que era un actor conocido y como director pues debuta bien, que pues es una película que realmente no va al fondo ni nada. Es de Fons. Es de Jorge Fons. De Fons. Rojo Amanecer. De Fons, sí. Rojo María Amanecer. Rojo. Y los Bichir. Y estuvo enlatada un rato. Prohibida. Prohibida.
La tuvieron que editar. Doctor, una pregunta un poco más personal. Usted que acaba de publicar La filosofía política de Carlos Marx, que llegará pronto a las librerías de México, fue publicada por Herder en España, salió de prensa en abril. ¿Con qué escrito de Karl Marx se queda? Qué difícil. Eso es más. Los Grundrisse, que no fueron escritos para ser publicados, constituyen así como la condensación de todo el pensamiento de Marx, porque condensa lo que se llamó el joven Marx con la enajenación, la alienación, y lo que va a ser el Marx del Capital con la teoría del fetichismo y luego las formas de la ganancia, ¿no? Que es así lo que lo hace hoy más potente y vigente, porque pues finalmente, ¿qué es la acumulación de capital? Una acumulación de signos, eso es lo absurdo. No es una acumulación de lingotes de oro, es una acumulación de poder. Entonces estamos hablando de una filosofía del poder, por eso es que el Marx más vigente no es el economista, el Marx más vigente es el filósofo político, que justamente pone el dedo en la llaga. Es decir, cuando se convierte en un crítico del poder, pues eso trasciende al socialismo y a todos los regímenes que intentan imponer criterios de justicia social que siempre pues salen deficitarios en lo que tiene que ver con las relaciones entre seres humanos, ¿no? Leonardo, de cine, de crítica social, ¿con cuál película se quedaría usted? En lo personal. Yo me quedaría con Canoa, hablando de cine mexicano. Es una película de crítica social muy dura, muy vigente además. Parece que la acaban de grabar, ¿verdad? Me parece que la acaban de filmar, ¿no? Y sigue ocurriendo en Puebla. El otro día leí una noticia que había un linchamiento de un tipo que acusaron de secuestro. Y era inocente y lo quemaron vivo. Sí. Esto es de comunistas. Y esto fue hace una semana, ¿no? Sí. Leonardo, muchísimas gracias por darnos esa puntualización. Usted como muy profundo conocedor del cine mundial y del cine mexicano, ¿no? Tenemos entonces Canoa, acá tenemos a los Grundrisse, como una obra destacada del Marx filósofo, en la encrucijada entre la filosofía y la economía política. Y entonces, esto a todas luces un empate, lo cual nos da un empate global en el episodio. Ahora, debo decir que la pregunta quedó sin responderse. Oh, Richard. Son 14 canciones de él que han logrado ese estatus de ser las canciones más populares en Estados Unidos. Así quedamos entonces en este tercer round dedicado a Marx, diría a los tres Marx, a los tres, a los hermanos Marx, a Karl Marx y a Richard Marx. Y a todos ustedes les deseamos que siempre nos salve la campana.